Hola, soy la profesora Viviana y en esta oportunidad vamos a hacer un cálculo de límites para una función definida acá. F de h es la función, que es igual a el cociente de h cuadrado más 2 por h dividido en h a la cuarta menos h cubo menos 6h cuadrado. Tenemos dos límites propuestos, partiremos por el primero. Límite cuando h tiende a 0 de la función f de h. La función puede depender de h, de x, de cualquier variable. Usted lo define, no tiene por qué ser solo x. Entonces nos vamos a acercar al 0. Ya sea por la izquierda o por la derecha del 0, que es lo formal, la función es la misma, no hay un cambio de tramo. Por lo tanto, vamos a trabajar esto unidireccionalmente. Entonces veamos el siguiente límite, aplicando un poco de álgebra. Si me acerco a 0 y quiero ver la forma del límite, su forma numérica, recuerden que la forma era posicionarse en el valor a donde tiende h, en este caso en 0, y ver qué expresión numérica toma. Cuando h vale 0, nos queda el numerador, el cuadrado de h, 0 cuadrado, más 2 por 0, 0, y el denominador, evaluando, nos queda 0. 0 partido por 0, recuerde que era una forma indeterminada. Hay que determinarla entonces. Vamos al límite en cuestión. Esta función vamos a aplicar factorización, numerador y denominador, para reducirla y poder ver qué ocurre en la expresión más simplificada. El numerador, el factor común es h solamente. Para que nos quede lo mismo, h factor de h nos da h cuadrado, más h factor de 2, y queda factorizado como h por h más 2. Y denominador, lo mismo, pero el factor común que se repite en los tres términos es h cuadrado, es el factor común mayor. Entonces factorizamos por h cuadrado, factor de h cuadrado para que me dé h a la cuarta al distribuir, menos acá h, de esta manera obtengo h cuadrado por h menos h cubo, y por último menos 6. Ya. En esta expresión factorizada solo podemos simplificar esta h con el h cuadrado, nos queda un h abajo y vamos a reescribir de nuevo. Límite cuando h tiende a 0, numerador me queda h más 2 y denominador me queda un factor h, solamente h es lineal, factor de h cuadrado menos h menos 6. Volvemos a tender h a 0 y evaluarlo en la expresión. Al hacer esto, el numerador ya no nos queda 0. Nos queda 0 más 2, la constante 2, y el denominador sí nos da nuevamente 0, porque 0 por todo este trinomio nos da 0. Y nos queda la forma 2 partido por 0. Esta forma no es un valor, es una expresión numérica. ¿Qué significa cuando tengo una constante dividido por 0? En cualquier caso, constante partido por 0 es una expresión que siempre tiende a algún infinito, positivo o negativo. Por lo tanto, como me queda solo constante numérica distinta a 0 dividido por 0, este límite va a ir a algún infinito, por lo tanto no existe. ¿Por qué no va a existir? Usted puede hacer una tabla de valores, si va por la izquierda y la derecha del 0, se va a dar cuenta que son imágenes totalmente muy dispersas. Ahora a continuación, la misma función, pero tendiendo a h a menos 2. En este caso, lo mismo que hicimos antes, copio acá x, es h, no x. Tanto decir x toda la vida y uno coloca x. h tiende a menos 2. En este caso, la forma del límite, cuando h tiende a menos 2, si evaluamos la expresión, me quedaría menos 2 al cuadrado, que es 4, y 4 más 2 por menos 2 sería menos 4. En este caso me quedaría 0 el numerador. Y el denominador, usted evalúe, y acá la expresión le va a dar el grado cuarto de menos 2 a la cuarta, que eso es 16, menos 2 al cubo, que sería menos 2 al cubo, que sería menos 8, con el menos más 8, 16 más 8 es 24, y por último 24 menos 6 por menos 2 al cuadrado, que sería 24, y 24 menos 24 me da 0. Entonces, usted calcule por su cuenta, verifique, me da 0 partido por 0, forma indeterminada. Y vamos entonces ahora a trabajar la parte algebraica. Tenemos ya un trabajo algebraico realizado acá. Cuando simplificamos la expresión, vamos a utilizar esto mismo porque ya lo hicimos. Entonces, vamos a trabajar con esto último acá.
h tiende a menos 2, arriba nos queda h más 2, partido abajo en h, factor de este trinomio cuadrático, h cuadrado menos h menos 6, que vamos a tener que analizar si es posible factorizarlo. ¿De qué depende? Depende del discriminante. Recuerde que eso alguna vez se estudió en un curso de ecuaciones cuadráticas o de función cuadrática también. El discriminante b cuadrado menos 4c que se llama es un valor positivo, usted verifique, por lo tanto tiene factores en R. Y para factorizar vamos acá a repartir en dos factores lineales, acá colocamos h y recordemos que hay que buscar dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados menos 1. Producto de números que me den menos 6 puede ser el 3 y el 2, hay que ver los signos, puede ser menos y más o más y menos, pero como la suma debe dar menos 1, debe ser menos 3 y más 2. Y este producto, h menos 3 por h más 2, me está dando entonces el trinomio cuadrático. Ahora sí vamos a seguir simplificando, porque aparece en el denominador h más 2, se simplifica con el numerador h más 2, y me queda límite cuando h tiende a menos 2, y arriba nos queda la constante 1 partido por h factor de h menos 3. Ya no tenemos el problema inicial, ya no tengo la forma 0 partido por 0. Si h tiende a menos 2, aquí tengo numerador 1 constante, y abajo me queda menos 2 multiplicado por menos 2 menos 3, que sería por menos 5, es decir, nos da un décimo. Yo estoy reemplazando el valor de menos 2 en la expresión porque ya no se indetermina. Y así de esta manera obtengo el valor del límite a donde tienden las imágenes. Es decir, si yo me acerco a menos 2 por la izquierda y por la derecha, usando tabla de valores, por ejemplo, el conjunto de imágenes se acerca al valor un décimo. Por lo tanto, este límite, cuando x tiende a menos 2 de f de h, este límite existe y tiende el valor un décimo. En esta oportunidad estaremos calculando algunos límites, usando álgebra de límites. Veamos este ejemplo con letra A. Es un límite cuando x tiende a menos 2 de una función racional. Lo primero que debemos hacer siempre para calcular límites es analizar antes de actuar. ¿Qué es analizar? Hay que ver la forma del límite, su forma. Recuerden la expresión forma. Hay formas indeterminadas cuando son de la forma 0 partido por 0, y eso se consigue reemplazando el valor a donde tiende x en la función. En este caso, si reemplazamos x menos 2 en toda la función, el numerador nos da menos 2 al cuadrado, menos 2 todo al cuadrado, menos 4, y abajo menos 2 al cuadrado más 4. El cuadrado de menos 2, recuerden que eso es 4, 4 menos 4, y abajo tenemos 4 más 4. Finalmente, tenemos el numerador 0 dividido en 8. Si miramos esto, la pregunta es 0 partido en 8, ¿a qué corresponde? Simplemente el valor 0. No es una forma indeterminada, es un número real. Cuando esto ocurre, simplemente vamos a decir que el valor de este límite corresponde a este número que nos dio. Es decir, el límite existe y vale 0. Por eso es importante lo que mencioné anteriormente. Si bien el numerador uno analiza y observa que hay una diferencia de cuadrados, dado que 4 es un cuadrado perfecto, de 2 al cuadrado, no es necesario factorizar. Siempre hay que analizar antes de desarrollar pasos innecesarios. En este caso no hubo nada más que hacer que valorar, reemplazar y obtener un valor. Por lo tanto, este límite existe y vale 0. Y no hay que aplicar ni una álgebra de límites. Veamos este siguiente ejemplo, con la misma idea. X tiende a 2, vamos a reemplazar en la función para ver su forma. Denominador, el cuadrado de 2 es 4, menos 2 por 2, 4, abajo nos da 0. El numerador 8 menos 2 al cubo. 2 al cubo es 8, 8 menos 8 es 0. Aquí sí tenemos una forma indeterminada.
aquí está indeterminada. Por lo tanto, tenemos que determinarla usando álgebra de límites. Ya, vamos a analizar esta expresión. ¿Qué es álgebra de límites? Todas las herramientas que usted conozca algebraicas para poder eliminar esta indeterminación. En este caso, el denominador, que es más simple de analizar, es una diferencia de dos términos donde hay un factor común x. Muy simple de ver. Y el numerador es una diferencia, pero notemos que el segundo término está al cubo y el número 8 es un cubo perfecto de 2 elevado al cubo. Por lo tanto, es lo mismo que colocar 2 al cubo menos x cubo. Y esta expresión es factorizable usando productos notables. Recordemos cómo factorizamos esta expresión. Primero vamos a recordar si yo tengo una diferencia de cubos, a al cubo menos b al cubo. Entonces, ¿cómo factorizo esto? Bueno, esto va a ser lo mismo que si tengo a al cubo menos b al cubo, la expresión me va a quedar igual a menos b, que sería el factor lineal correspondiente al proceso de factorización, factor de, voy a seguir abajo porque para que pueda verlo, factor de el cuadrado de a más a por b y más b al cuadrado. En resumen, lo que nos está quedando acá, la diferencia de cubos se factoriza de esa manera. Usted puede comprobarlo, multiplique, expanda, desarrolle la diferencia de a menos b con el a cuadrado más ab más b cuadrado y debería obtener la diferencia de cubos. Por lo tanto, si a cubo menos b cubo se factoriza de esta manera y lo igualamos a 2 al cubo menos x cubo, tenemos que darnos cuenta que el valor de a corresponde a 2 para esta expresión y el valor de b corresponde a x. Y esto lo aplicamos en el límite. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a 2 y el numerador factorizado nos va a quedar de la forma a menos b, es decir, 2 menos x, factor de el trinomio que tenemos acá, el cuadrado de 2, 4, más ab más 2x y más x al cuadrado. Aquí está factorizado el numerador. Y el denominador es x factor de x menos 2. Ya. Más no podemos hacer desde el punto de vista de factorizar. Este trinomio cuadrático, usted se preguntará, ¿y lo podría factorizar? Recuerde el concepto de discriminante. Preocúpese de calcularlo usted y vea si puede factorizarlo. Yo le adelanto, no va a poder. No es factorizable. Usted verá por qué. Analice el discriminante de esta expresión. Ahora, la idea es reducir algebraicamente. Notar que cuando x tiende a 2, el factor o los factores que producen anulación en el denominador y numerador corresponden a x menos 2 y 2 menos x. Aquí al reemplazar x2 se hace 0 y genera la indeterminación. Pero no puedo simplificarlos porque no son iguales, son similares salvo un signo. Entonces tenemos que seguir factorizando. Ya, ¿qué vamos a hacer para que se vean iguales y simplificar? Otro recuerdo, por ejemplo, tomemos el numerador, la expresión 2 menos x. Vamos a hacer una raya acá para que separemos. 2 menos x. Si lo miramos, yo quisiera que se viera como x menos 2 y la única forma que eso ocurra es factorizando por un signo menos o menos 1. Entonces, ¿qué factorizar por menos 1? Es extraer un signo menos 1 y para que el valor siga siendo 2, acá debo colocar el signo opuesto aditivo, menos 2. Menos 1 por menos 2 me da 2. Y para que obtenga el signo menos x, aquí debe ir más x. Menos 1 por menos 2 más x es 2 menos x al distribuir. Por último, solamente vamos a conmutar. Conmutar es cambiar de orden los términos, la suma conmutativa. Y menos 1 factor de, en vez de menos 2 menos x, perdón, en vez de menos 2 más x dije, sería x menos 2. Y vamos a reemplazar esto en la expresión del límite. Límite cuando x tiende a 2 y el numerador ya no es 2 menos x, es menos x menos 2, factor de x cuadrado, también estoy conmutando acá por si acaso, que es lo mismo, más 2x más 4, el mismo trinomio que está acá. Y el denominador x factor de x menos 2. Ahora sí, los factores son idénticos, simplifico, cancelo y me queda el límite
cuando x tiende a 2, de menos, signo menos, no olvidemos el signo menos, normalmente se les olvida, factor de x cuadrado más 2x más 4, siempre atentos mirando los análisis, y partido en x. Ya, y esta expresión, al tender x a 2, me va a quedar denominador 2, y el numerador me queda el signo menos, factor de toda esta suma, reemplazando en 2. 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2 es 4, más 4 me va a quedar 12. Y menos 12 medios corresponde al valor menos 6. Y el límite existe y vale menos 6. Hola chicos, continuamos calculando límites, haciendo los análisis respectivos. En este caso tenemos dos ejemplos aquí a visualizar. Vamos a desarrollar cada uno. El primero es un límite cuando la variable t, en este caso tiende a menos 1, y la expresión es racional. Tenemos un numerador cuadrático y un denominador también cuadrático. Muchos estudiantes tienden a querer trabajar algebraicamente la expresión por la necesidad de factorizar cuando ven que algo es factorizable. Pero yo siempre insisto, lo primero es analizar. ¿Qué hay que analizar? Analizar la forma de la expresión. Cuando t tiende a menos 1, el denominador, vamos a ver la forma, el denominador, evaluando menos 1, nos queda menos 1 al cuadrado menos 1. El numerador, observen bien el signo que aparece arriba, prolonguemos acá un poquito, es menos, paréntesis, t es menos 1, entonces es menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 y más 2. Ya, acá observar por favor que trabajar con signos se ve muy simple, pero hay que analizar y hacerlo con conceptos matemáticos y orden de operaciones. En este caso, si usted observa, hay un signo menos delante de este paréntesis, pero ¿qué está elevado al cuadrado? Solamente el menos 1 que está entre paréntesis. El cuadrado de menos 1, que es menos 1 por menos 1, nos da 1. Y el signo menos, que está afuera, va a cambiar el signo de resultado de ese cuadrado. Lo que no debe hacer es confundir que este signo menos se multiplique con el signo menos. ¿Por qué no puede? Porque primero hay que elevar al cuadrado. Eso es orden de operaciones. Nunca está de más repasarlo en los cursos posteriores, aunque debería estar claro en los cursos previos, pero igual observar. Por lo tanto, numéricamente, en la expresión numérica, el cuadrado menos 1, que es 1, con el signo menos, finalmente sale como menos 1. Menos 3 por menos 1, eso es más 3 y más 2. Denominador, lo mismo, el cuadrado menos 1 es 1, 1 menos 1. Y por último, tenemos que el denominador nos da 1 menos 1, 0. Y el numerador menos 1 más 3, en este caso es 2, y 2 más 2 es 4. Ya. ¿Qué expresión tenemos? Constante 4 partido por 0. ¿Qué se dijo alguna vez? Que si hay una expresión de la forma k partido en 0, cuando k es distinto de 0, por favor, esto es importante, entonces toda esta expresión tiende a algún infinito o simplemente no existe. Por lo tanto, este límite no existe. No es indeterminado, no existe. Y no hay que aplicar ninguna álgebra de límites, solamente evaluar. Ahora veremos este otro límite usando álgebra de límites. Calcularemos de nuevo el límite. Límite cuando u tiende a 2 de esta expresión. Veamos la forma del límite. Su forma matemática. Cuando u tiende a 2, denominador tiende a 0, dado que 2 menos 2 es 0, y el numerador nos queda 1 menos raíz cuadrada de u menos 1. Como u es 2, nos queda raíz de 2 menos 1, raíz de 1, y 1 menos 1 es 0. Ese sí que es una forma indeterminada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo determinarla. Observar que en el numerador hay una diferencia donde hay raíz cuadrada. Y aquí necesitamos recordar conceptos del curso anterior. Voy a hacer una pequeña observación en la cual tenemos que recordar
el concepto de racionalización. ¿Qué se refiere con racionalizar? Por ejemplo, si yo tengo una expresión de la forma constante a menos, aquí voy a ocupar el signo menos, una raíz cuadrada de x, esta expresión que tengo aquí, yo quisiera eliminar, ¿cierto?, la raíz cuadrada para que el x se viera lineal. Entonces lo que debo hacer es buscar una expresión algebraica. En este caso, si hay una diferencia, debo multiplicar por una expresión que no me la cambie originalmente. Entonces tiene que ser lo que se llama un 1 conveniente. ¿Qué es un 1 conveniente? Que el numerador y el denominador aparezcan la misma expresión. Pero la idea es que la raíz cuadrada desaparezca y quede algo lineal. Por lo tanto, vamos a usar los productos notables. Si tengo a menos raíz de x y colocamos numerador y denominador algo similar, pero con la suma, usted preguntará, ¿por qué la suma? A más raíz de x, a más raíz de x, ¿qué va a ocurrir acá? Simplemente vamos a generar una suma por diferencia, una multiplicación, suma por diferencia, y nos queda como resultado una diferencia de cuadrados. Y nos va a quedar entonces acá que a menos raíz de x por a más raíz de x, hacer el cuadrado del primero al cuadrado, más por menos menos, y raíz de x por raíz de x elevado al cuadrado es x, y nos queda lineal. A es una constante numérica. Y todo esto partido en abajo a más raíz de x. No olvide que esta expresión a menos raíz de x está siempre partida por un 1, que en el fondo es un 1 que uno no anota, pero cualquier número está dividido por 1 y es el mismo número. Ya, por lo tanto, vamos a reescribir este límite nuevamente y vamos a usar esta técnica, la técnica de racionalizar. Y vamos a pensar por qué vamos a racionalizar, cuál es nuestro 1 conveniente. Entonces tenemos que hacer algo similar. Como tengo el numerador 1 menos raíz de u menos 1, vamos a multiplicar por lo mismo, pero con el signo positivo, es decir, 1 más raíz cuadrada de u menos 1. Y denominador 1 más raíz cuadrada de u menos 1. Y procedemos. Nos va a quedar límite cuando u tiende a 2. Y el numerador se generó una suma por diferencia, lo que nos va a quedar el cuadrado del primero, que es 1, al cuadrado es 1, menos el cuadrado de la raíz de u menos 1, que al elevar al cuadrado se cancela la raíz y nos queda la expresión u menos 1. Ojo con lo que estoy haciendo acá, porque aquí falta algo en este minuto, que casi siempre a los estudiantes se les olvida. Hay que agregar a este resultado paréntesis. ¿Por qué? Porque al hacer este proceso, operación matemática, el cuadrado al primero menos el cuadrado al segundo, toda esta expresión se le antepone el signo menos y le afecta todo este término, a u menos 1. Denominador nos va a quedar u menos 2, entre paréntesis, multiplicado por el factor de 1 más raíz cuadrada de u menos 1. El denominador no es necesario desarrollar, deje expresado la multiplicación. Veamos cómo nos va quedando esto arriba. Límite cuando u tiende a 2. Al reducir nos queda el numerador 1 menos u menos 1. Entonces nos va a quedar 1 menos menos 1, que sería 2, y menos u, o menos u más 2. Partido por u menos 2, factor de 1 más raíz cuadrada de u menos 1. Nuevamente ocurre algo similar a un problema que vimos anteriormente. Numerador y denominador, si usted observa, siguen haciendo que cuando u tiende a 2 anule arriba y abajo, se parecen pero no son iguales. Vamos a reescribir, en este caso el numerador, factorizándolo por menos 1. Y nos va a quedar límite, y debe siempre registrar la notación de límite. No olvidar escribir siempre el límite en todos los pasos. Cuando u tiende a 2, y colocamos menos 1, factor de, para que sea igual a 2 menos u menos 2, que da lo mismo que 2 menos u al desarrollar, y partido en u menos 2, factor de 1 más la raíz cuadrada de u menos 1. Estamos casi listos. Ahora el factor u menos 2 se simplifica con el u menos 2 del denominador, y el numerador nos quedó simplemente la constante menos 1, partido en 1 más raíz de u menos 1.
Cuando u tiende a 2, es muy simple notar que el resultado nos va a quedar arriba menos 1, la constante, y el denominador nos queda 1 más raíz de u menos 1, como u es 2, 2 menos 1 es 1, la raíz de 1 es 1, y 1 más 1 es 2. Es decir, el resultado del límite es, de este límite original, es menos 1/2, y existe.